Aquí hay un conjunto de decisiones que son medidas administrativas que dicta el Estado que podrían estar sujetos al derecho de consulta. ¿Por qué? Porque el derecho de consulta es un derecho en el cual alguna medida administrativa que el Estado dicte que pudiera afectar directamente a los pueblos indígenas, esa medida administrativa tiene que ser consultada antes de ser dictada. ¿Qué medidas administrativas hay en el sector energía y minas? Básicamente lo que me interesa ahora es esa que aparece en la carta. Entonces una primera pregunta es, ¿cuál de esas tienen que ser consultadas? O en todo caso, ¿qué criterio utilizar para saber cuáles de ellas quieren ser consultadas? Ese es, digamos, completamente el asunto, ¿no? Entonces tenemos que hacer un conjunto de criterios. El primer criterio tiene que ver con lo que significa pueblo indígena. Es un primer tema. ¿Cuál es la categoría pueblo indígena? La categoría pueblo indígena es una categoría que está en el convenio 169 de la OIT, que no es equivalente a las formas de organización de los pueblos indígenas. Una forma de organización de los pueblos indígenas puede ser una comunidad nativa, una comunidad campesina, son formas de organización. Pero el concepto de pueblo indígena es el que tiene el convenio 169 de la OIT, que implica dos criterios, que además la ley ha reproducido de una manera, que son el criterio objetivo, que implica población que desciende de la población originaria que estuvo en el país antes de la conquista, uno, dos, que conserve todo en parte las instituciones sociales, económicas, culturales, religiosas que existían en ese momento. Esos son criterios objetivos. Y el criterio subjetivo es el autorreconocimiento como pueblo indígena. ¿El Perú ha decidido eso de manera clara respecto a su población? No. Es una tarea pendiente y el Ministerio de Interculturalidad es el responsable de hacer ese trabajo. Por lo tanto, una primera cuestión que no se va a resolver ahora en esta reunión y yo voy a poder resolver es quiénes son pueblos indígenas. Es una decisión que el Estado tiene que efectivamente establecer oficialmente. Entonces hay un tema ahí lo dejo. Segundo tema, ¿qué implica una afectación directa de los pueblos indígenas? El Tribunal Constitucional ha dicho algo respecto a las leyes. Ha dicho que hay una afectación directa cuando se cambia la situación jurídica de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esto es muy importante porque se refiere exclusivamente a los derechos colectivos, porque es un derecho de consulta de los pueblos indígenas para defender los derechos colectivos como tales, que tienen como tales, que son derechos evidentemente, ¿no? Derechos colectivos. Entonces, si por ejemplo se está el Código Civil y se modifica el régimen, por ejemplo, de propiedad general privada, eso no tiene que ser objeto de consulta, porque eso no modifica ningún derecho colectivo. Pero si saliera una ley que modificara, por ejemplo, la forma en la cual se dispone la propiedad comunal, esa ley sí, porque esa ley está modificando la situación jurídica respecto a un derecho colectivo, en este caso un derecho colectivo de los pueblos indígenas. Y tiene que haber un cambio. Esa es la otra cuestión. No implica necesariamente un daño, sino un cambio. ¿Por qué? Porque el objetivo es que los pueblos indígenas tengan un control sobre lo que para ellos consideran es lo mejor. No lo decide el Estado, sino lo decide en diálogo con los pueblos indígenas. Algo que para el Estado puede ser muy bueno, para los pueblos indígenas no puede ser de repente igual. Por lo tanto, tiene que haber proceso de diálogo para definir el signo del cambio. Entonces, lo que manda es el cambio. Por lo tanto, hay leyes que requieren ser consultadas en todo o en parte. Por ejemplo, la ley forestal. La ley forestal es una ley que puede tener una parte de su contenido que implique cambios en los derechos colectivos de los indígenas. Esa parte será consultada. El resto no requiere ser consultado. ¿Eso quiere decir que como no es consultado, se acaba la relación entre el Estado y los pueblos indígenas? No. Por el convenio 69 señala que junto con el derecho de consulta tiene que haber un derecho de participación. Es decir, son dos derechos. Participación, que es un derecho mucho más amplio, que es un derecho en el cual los pueblos indígenas, como cualquier parte de la población, tiene derecho a participar en la decisión del Estado, y además existe derecho de consulta. Entonces, ojo, que no haya consulta no quiere decir que no se cierren o no se utilicen los mecanismos de participación. Tanto los que ya existen, participación ciudadana en general, por ejemplo, los que están en los instrumentos de gestión ambiental, como otros instrumentos de participación que se pueden crear ad hoc para los pueblos indígenas. Por ejemplo, introducir un espacio de concertación de políticas públicas dentro del Ministerio de Interculturalidad para discutir entre pueblos indígenas del Estado algunas políticas públicas nacionales. Es un mecanismo ad hoc de participación. Eso es distinto a consulta, ¿ok? Entonces, eso es un segundo criterio, el tema de si afectación directa o no. En el caso de los proyectos de inversión, podría haber una afectación directa si el proyecto implica directamente un cambio en el estatus de algún derecho colectivo concreto. En ese caso, evidentemente el proyecto no cambia ningún marco legal, lo que hace es aplicarlo, pero podría implicar alguna afectación respecto del ejercicio concreto de algún derecho colectivo. Si eso ocurre, entonces esa decisión administrativa tendría que ser objeto de consulta. Entonces son los criterios:
afectación directa y si existe un pueblo indígena o no, y si evidentemente es una medida administrativa. La tercera cuestión es muy importante, ¿verdad? Es una cuestión bien compleja porque tiene que ver con el sentido del Convenio 69, que es firmado por Estados soberanos, con la famosa discusión del derecho de veto. ¿Ya? El derecho de consulta se refiere a medidas administrativas y legislativas que dicta el Estado, que puede dictar el Estado, que está en su marco de competencias y que refiere a derechos que el Estado puede disponer. El derecho de consulta, como implica medidas legislativas y administrativas, evidentemente no puede ser extendido a derechos respecto a los cuales el Estado o no puede disponer porque no es el titular, o porque no puede disponer porque simplemente ese derecho es indisponible. Es decir, un derecho, por ejemplo, que no se puede renunciar. Lo explico. La propiedad, sea privada o comunal, ¿no? El Estado no la puede disponer directamente. Cuando se decía acá que el tema de que el Estado, cuando dicta una concesión, no implica ningún derecho sobre el suelo, lo que está diciendo en alguna medida es, ojo, yo puedo disponer de su suelo, pero sobre el suelo yo no puedo disponer, porque pueden haber propietarios, pueden haber actores que tengan derechos a ello, de eso no tengo capacidad de disponer. Entonces una medida administrativa que diga, por ejemplo, mediante la resolución ministerial número tal, dispongo que la propiedad comunal pase de la comunidad tal a la empresa tal, sería evidentemente contra la Constitución. O sea, esa medida administrativa no podría darse, menos podría ser objeto de consulta. Es decir, la consulta tiene que ver sobre derechos o sobre funciones sobre las cuales el Estado tenga competencia y pueda efectivamente dictar una medida legislativa o administrativa. En dicho sentido, como ha dicho el convenio, como ha dicho la OIT, como ha dicho el TC, como ha dicho la Defensoría del Pueblo, respecto de la consulta, no al veto, lógicamente. Pero hay otros derechos, por ejemplo la propiedad, o el tema de tierras, o lo que llama, por ejemplo, tanto el Convenio 69 como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el territorio, es un derecho respecto del cual el Estado no puede disponer. Como cualquiera de ustedes, su propiedad no se puede disponer. Entonces, respecto de ese tema, si es un privado o sea el Estado y quiere hacerlo, requiere la autorización previa del propietario. Eso en el Perú se llama acuerdo previo. Eso es el acuerdo previo, es distinto a la consulta, es otra cosa, es un segundo nivel. Y un tercer nivel tiene que ver con derechos que no se pueden disponer. Por ejemplo, si hay un proyecto imagínense, un proyecto del Estado, que implicaría que un grupo de la población tal muera como consecuencia del proyecto, ese proyecto sería contra la Constitución. Por lo tanto, no podría, aún con el consentimiento del pueblo indígena, no podría ser aceptado, porque la medida en sí misma sería contra la Constitución. Ahora, la otra cuestión es, ¿esto cómo tiene que ser regulado? Creo yo que es absolutamente inviable que sea un reglamento general nacional para todo el tema de consulta como único reglamento de la ley. Eso es inviable. Se requieren reglamentos específicos que, por ejemplo, en el caso del sector de energía y minas, se hagan procedimientos específicos para las medidas administrativas que corresponden a cada sector y que precisen con claridad cuáles son los plazos y procesos que en cada caso corresponden. Porque además, no todos los procesos son iguales. Hay procesos que implican plazos más extensos y más cortos en esta cada una de sus tareas. Entonces, a intentar meter todo eso en un solo reglamento nacional es imposible. Se requieren reglamentos específicos.